todos los países, pues vemos, por ejemplo, así en orden, los primeros cinco. Va Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido. Los países más Si, ricos. los países más ricos, ¿no? Y si nos vamos al medallero es Estados Unidos, China, Japón, Gran Bretaña, Rusia que compitió con la bandera del Comité Olímpico Ruso, ¿no? Sí, por lo Pero del pues castigo. sí, pero pues Alemania está, de todos modos, está en noveno lugar, Países Bajos está en el séptimo, Canadá está en el 11º. Es decir, no tiene por qué ser no tiene por qué haber grandes sorpresas, que las hay en algunos casos, en algunas competencias particulares, por lo mismo, porque los atletas de repente son esfuerzos, no son producto de lo que, no necesariamente son producto de lo que genera cada país, hay que estudiar cada caso evidentemente, sino son esfuerzos individuales, pues los logros de los atletas son esfuerzos individuales y en ningún lado, como en los Juegos Olímpicos quizás, se vea esa situación. Eh, digamos, para hacer deporte, ¿qué necesitas? Pues necesitas, para convertirte en un atleta de alto rendimiento, pues ¿qué necesitas? Necesitas tiempo. Y para tener tiempo, necesitas resolver tu problema económico. ¿Y cómo resuelves tu problema económico si quieres ser atleta de alto rendimiento que representando a tu país en unos Juegos Olímpicos? Pues bueno, tienes que recibir algún apoyo mensual, alguna beca deportiva. Bueno, esos países Claro. algunos lo hacen, México tiene ciertamente algunos apoyos, eh, pero ¿cuál es cuál es el éxito? Pues, ¿no? Más bien, ¿cuál es la razón de los resultados de los países que comentamos, los 5 primeros? Bueno, que ellos tienen además ciencia y tecnología. Ya de un par de décadas al menos a la fecha, un poquito más, no basta con competir, entrenar y lanzarse a las competencias. Hay que Claro. hacer toda una serie de estudios para tener el mejor rendimiento posible. Estados Unidos, China, Japón, Gran Bretaña evidentemente Yo creo que tienen ahí el único que sale de esa fórmula es que Cuba, será Cuba, Cuba, Brasil, que tienen Cuba, bastantes medallistas. sí, Cuba. Mira, a ver, rápidamente. A ver, estoy viendo el medallero, por ejemplo, quiero buscar a Qatar. Según yo, estaba en el lugar 40 y tantos, 41. Sí, Qatar, Israel, 39. Son dos países claramente con mucho mayor ingreso que Cuba, ¿no? Son países mucho más ricos que Cuba, digamos, ¿no? Pues Qatar claro. con todo el petróleo que trae. Y entonces decíamos 30, ¿qué dije? 40, 41, ¿no? A ver, acá está otra vez. 40, no, 39, 41. Israel, Qatar, 39, 41. Y Cuba fue el lugar 14, Claro. 7 medallas de oro. Eh, Son esas excepciones que de repente da también en el deporte. Seneca decía que no, no porque el freno sea de oro, el caballo va a ser mejor. No, no, no. Son esos esfuerzos individuales. Esas 7 medallas de oro de Cuba ahorita en Tokio, pues son esos esfuerzos individuales y sobre todo de corazón que le ponen o que le suele poner el Y, pueblo y, cubano. y que ha bajado su rendimiento, ¿no, Fer? Porque en ¿Sí? otros juegos eran de los primeros 10, ahí estaban siempre. Sí, 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 cierto. Lo que pasa es que, bueno, Cuba, el caso de Cuba es tradición y es una escuela que han hecho a lo largo de los años, pues, ¿no? Ciertamente, pues, todos los países también evolucionan, en este caso en el deporte, pues, ¿no? Sí. Evolucionan, no tienen otras expectativas para hacer deporte. Por ejemplo, Australia, que suele ser potencia en natación, por acá lo tenía, Australia terminó en el 6º lugar, 17 medallas de oro. Son potencia en natación, ganaron varias medallas de esas Claro. en natación. ¿Por qué? Pues porque en Australia es un fenómeno la natación, pues es decir, todos los niños, niñas quieren O Jamaica en las en, carreras, ¿no? en En las el carreras, atletismo. sobre todo en las carreras de velocidad, los Sí, países africanos distancia. las de distancia, 5,000, 10,000, maratón, ni se diga. Son ese tipo es decir, el día que pongan en el programa olímpico
el cricket, pues solamente 6, 7 países van a ir a jugar cricket, pues, ¿no? Claro. Los demás aquí en México, pues yo no tengo conocimiento de que haya una cancha de cricket siquiera, pues, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Pero bueno, de todos modos, en ese sentido, es decir, tienen que ver, en Río de Janeiro, 5 países obtuvieron el poquito más del 50% de las medallas. Y en Tokio 2020, 5 países obtuvieron el 67% de las medallas. Es decir, 190 países restantes se repartieron 32% Claro. de las medallas. Es un reflejo Sí. de lo que es el mundo, pues con sus excepciones, con sus casos particulares para comentar, para estudiar y para analizar, pero es más o menos los Juegos Olímpicos son un reflejo de lo que es la competencia habitual en ya un mundo globalizado. Bueno, vámonos con México, Fernando. ¿Cómo ves la actuación de la delegación mexicana? Los resultados en general, se hizo un buen trabajo, muy criticado en las redes sociales por medio de que el gobierno no apoyó adecuadamente, la encargada de la CONADA está haciendo la medallista olímpica, se me fue el nombre, no Ana está, Guevara. Ana Guevara no está haciendo un buen trabajo. En tu opinión personal, ¿cómo ves la participación de México en estos Juegos?